aquí en la casa de Dios. Algo hermoso es poder estar en la casa de Dios, hermanos. Es un gozo poder estar aquí. Dale más estar vivos, amén, poder respirar, tener la salud, amén. Es una bendición poder estar, amén, en la casa de Dios en esta noche. Amén. Sin tomar más tiempo, yo les voy a invitar que abran su Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Estamos leyendo el domingo, amén, sobre el apóstol Pablo, amén, si se acuerdan. Vamos a terminar el estudio, amén, la predicación, el mensaje de esta noche. Estamos leyendo de un apóstol Pablo sufrió, amén, como le encargó a Timoteo, el joven, la obra de Dios, amén, le encargó antes de que él fuera matado, amén, antes de que lo mataran, le encargó, le escribió cartas, epístolas, amén, a varias iglesias, amén, y vamos a leer el versículo 8 del capítulo 4, amén. Y dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, hermanos, una vez más hay que leerlos todos juntos. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Amén. Porque nos deja recompensas. Amén. Nos deja promesas. Amén. Aleluya. Vamos a orar y les pido que me presenten delante de Dios. Amén. Que Dios sea el que nos hable, amén, a cada uno de nosotros en esta noche, amén. Y olvídense de los frijoles de la olla y hay que concentrarnos en la palabra de Dios en esta noche, amén. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, mi Dios todopoderoso, Señor. Tú eres el Dios vivo, Señor, el Dios grande, Señor, el creador de los cielos y de la tierra, Señor. Tú Señor, por tus siervos, Señor, que han escrito tu palabra, Señor, que no se dieron por vencidos, Señor, que siguieron, terminaron, Señor, la carrera hasta el final, Señor, que nos dejaron, Señor, la escritura, que nos dejaron este evangelio, Señor, esta hermosa doctrina, Señor, la cual leemos en esta noche, Señor. Habla nuestra vida, Señor, habla, Señor, nuestro entendimiento, Señor, que hemos sido llamados, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos sido escogidos, Señor, conforme a un propósito que tienes en nuestra vida, Señor. Háblanos, Señor, y bendícenos con tu palabra en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Pueden ocupar su lugar. Amén, hermanos. Aleluya. Acabamos de leer el versículo 8 que dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Amén. Antes de eso dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Aleluya. He peleado la buena batalla. Amén. He acabado la carrera y guardado la fe. Amén. Y como estábamos hablando el domingo, amén, estábamos diciendo: ¿cómo es si algo así nos hubiera pasado a nosotros? Si fuéramos nosotros en el lugar del apóstol Pablo, ¿cuántos ya hubiéramos tirado la toalla? Ya hubiéramos corrido, ¿verdad? Amén. Ya hubiéramos dicho: ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no puedo. Amén. Él escribía a la iglesia en Corinto, amén. Una iglesia difícil, amén. Una iglesia donde había
pecado de todo tipo de pecado en esa iglesia. Y cuando se iba y regresaba, hallaba otra vez problemas. Y se iba la tercera vez y regresaba y ya habían dejado entrar al falso maestro y a esto y lo otro, y había tanto pecado en la iglesia. Y si usted lee el libro de los Corintios, es corrección tras corrección, corrección, ¿eh? Que Pablo le hace. Pero yo digo, ¿qué es lo que lo motivaba a Pablo a seguir adelante? Y tocamos el tema el domingo. ¿Sí se acuerdan cuál era una de las cosas? El saber, reconocer que Dios estaba, que Él estaba en la presencia de Dios, que Dios estaba con Él, amén. Que donde quiera que Él iba, ahí estaba Dios. Dios no se iba. Él tenía esa seguridad que Él podía confiar en Dios. Que cuando Dios decía, no te dejaré, no te desampararé, ahí estaba. Otra cosa que le ayudaba al apóstol Pablo es que él agarraba fuerza de Dios. Amén. La fuerza del poder de Dios. Amén. Dice él a Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y leímos esas partes, pasamos esas cosas y ahora estamos nos quedamos en que él sabía que estaba en la voluntad de Dios. Leímos antes de irnos el domingo en Hechos 13:43, donde decía, yo te he escogido a ti para los gentiles, amén. Así que él sabía que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Él sabía que él estaba exactamente donde él tenía que estar, que estaba haciendo la voluntad de su Padre Celestial, amén. Y como les digo, no es fácil. No, en ninguna forma decía, esto es fácil, esto es... No, amén. Vamos a Salmos 32. Salmos capítulo 32, el versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. I will instruct you. Amén. No dice va a ser fácil, dice, hey, yo te voy a enseñar. No te preocupes de lo demás. Hey, yo te voy a enseñar el camino. Yo te enseñaré por dónde tienes que andar. Yo te enseñaré en dónde debes andar. Amén. Te enseñaré el camino. Él estaba asegurado que Dios le estaba enseñando a él qué era lo que exactamente tenía que hacer en su vida, amén. Y por eso él se va a los gentiles. Y no nomás eso, hermanos, yo les quiero decir que si usted está en querer darse por vencido, como estábamos diciendo el domingo, a veces es en su familia, sus hijos, su trabajo, su matrimonio, amén, está ya por tirar la toalla, amén. Recoge fuerzas en el Señor Jesucristo. Hallemos la fuerza en la palabra de Dios, porque ahí es donde mi consejo para ustedes es que no se dé por vencido, hermanos. No se dé por vencido, porque es peligroso. Uno se da por vencido. A veces pasa que he conocido a gente que se da por vencido en cuanto Dios ya estaba listo para abrir la puerta, para arreglar su matrimonio, y ellos se dieron por vencido en su matrimonio y se fueron. O con donde Dios quería abrirle la puerta para una bendición y se cansaron y se dieron por vencido y se fueron mejor. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo que Él guiará nuestros pasos. Amén. Que Él nos enseñará en qué camino seguir. Amén. Amén. Dios nos enseñará, hermanos. Esa es una cosa que tenemos que entender. En Proverbios capítulo 3, si lo gusta leer conmigo, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y el 6. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 3, 5 al 6. Fíate, trust in the Lord. Confía en Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No lo tienes que entender.
No tienes que entender qué es lo que está pasando, por qué esto está pasando, porque no te apoyas en tu propio entendimiento. No digas yo ya lo sé todo, yo ya lo puedo todo, yo no te necesito Dios, yo ya he pasado esto, yo ya sé cómo hacerle y voy adelante. No, hermanos. Sino que el Señor va a dirigir nuestros pasos a lo que Él quiere que hagamos, hermanos. Es lo que quiero que entendamos en esta noche. Que el apóstol Pablo estaba tan seguro que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y sí la estaba haciendo. Aún en el libro de Filipenses también habla del gozo, amén, que tenía. Usted lee y casi todas sus cartas, amén, que él escribía, la mayoría estaban en cárceles. Las escribía dentro de una cárcel. Imagínense, hermanos. ¿Cómo estuviera yo? Yo me puse a pensar, ¿cómo estuviera yo en la cárcel? Cada día llamándole, oh, veo once, hello, mamá, como el comercial, mami, me sacas, estoy preocupado, ¿qué va a pasar? Y el apóstol Pablo no digo que no entró preocupación, miedo a él, quién sabe, puede ser que sí, amén. Pero él entendía, amén, que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y otra cosa que podemos ver, hermanos, que se agarró del gozo del Señor Jesucristo, del gozo del poder del Espíritu Santo. Todo lo que él hacía, lo hacía con gozo, hermanos. Él lo hacía para la iglesia, amén. Él lo hacía con gozo porque él sabía que tenía un llamado, tenía un propósito. Vamos a Filipenses capítulo 1. Versículo 12, leamos ahí, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice así: quiero que sepáis. Empieza a explicar qué es lo que está pasando en su vida. Empieza a decir cómo él está en la prisión, en las cárceles. Está bonito este libro, hermanos. Léanlo en su casa desde el capítulo 1. Pero vamos en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Sí ven lo que dice? En otras palabras, está diciendo, miren lo que está gozoso él. Todo lo que me está pasando, todo lo que me está sucediendo, de entrar a la cárcel, de entrar a la prisión, todo está pasando para el bien. Amén. Dios obra todo para bien a los que le aman y a los que conforme son llamados conforme al propósito. Amén. A su llamado. Amén. Dios nos ama, hermanos. Dios tiene lo mejor para nosotros. Él quiere lo mejor de lo mejor para sus vidas. Amén. Es lo más de cómo vamos a nosotros, qué decisión nosotros vamos a tomar. Amén. Nunca nos va a forzar nada encima. Nunca nos va a dar un problema, no nos va a meter en una situación en la cual Él sabe que no vamos a poder. Él nos da todo, Él nos equipa con todo lo necesario para poder salir victoriosos de esa tentación, de esa necesidad. Amén. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado, which have fallen out rather unto furtherance of the gospel. En otras palabras, es para lo bien del Evangelio. Amén. Él no le importaba que él estaba en la prisión. Él lo que le importaba es que, hey, aquí hay unos guardias, los guardias que me metieron, a cada uno que me han metido, yo he podido hablarle del Evangelio a cada uno de estos guardias. Amén. Y eso es lo que le agradaba. Ese era su gozo, que los guardias estaban siendo convertidos, que estaban recibiendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él estaba compartiendo el Evangelio en la situación en la cual él estaba. Como les digo, si usted estuviera en la prisión, ¿cómo estaríamos nosotros en la situación en la cual él se encontraba aquí? Él está gozoso, hermanos. Por eso les digo, me interesó tanto saber cómo le hizo el apóstol Pablo para tener tantas fuerzas, para saber. Él sabía que se podía agarrar de las fuerzas del Señor.
Él sabía que había gozo, amén, en nomás saber que él estaba siguiendo el plan de Dios. Que lo que le estaba pasando, porque él estaba en la cárcel, que él estaba cumpliendo con la voluntad del Señor, hermanos. Ese era el gozo. Así que no importa cuál sea nuestra situación, si estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos, que haya gozo, amén, en nuestros corazones, que haya un regocijo en nuestros corazones. No nomás, amén. Podemos leer varias, como les dije, situaciones o cosas, ilustraciones que nos deja la palabra. Yo puedo ver más de 1000 cosas aquí en estas historias de razones por la cual el apóstol se hubiera dado por vencido si yo fuera él. Amén. Hay muchas razones que podemos decir, pero él no, hermanos. Gloria a Dios. Cobró las fuerzas, se llenó de gozo. Amén. Fue difícil la situación. No crea que era fácil, que lo amarraban con un lacito. A ver, ¿te duele? A ver, te lo hago más flojito. No. A ver, déjate, doy unos latigazos. Ven para acá. Y con una servilleta. No, hermanos. Was it tough? Oh, I bet it was. I bet Apostle Paul had a very hard time. It was tough. But he never quit. He never gave up. Nunca se dio por vencido, hermano. Nunca tiró la toalla. Y por esa razón, hermanos, tenemos nosotros las epístolas. Tenemos nosotros, amén. Ahora sabemos, tenemos el conocimiento de la palabra, de la santificación, de la redención, de la justificación, de toda la doctrina hermosa que nos dejó, hermanos. Todo, ¿cuántos damos gloria a Dios porque Pablo no se dio por vencido? Aleluya, gracias a Dios porque el apóstol Pablo pudo seguir adelante cuando todo le iba mal. Él sabía que él estaba en la voluntad de Dios, amén. Y él sabía que a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo te sirvo, si yo trato de servirte lo mejor posible, ¿por qué, Señor? Pero créanme, hermanos, que Dios sabe, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas, hermanos. Dios tiene lo mejor para su vida, hermano. Si nosotros nomás sabemos cómo responder al llamado. Porque en eso es. Después de hoy, es como dicen en inglés, the ball is in your court. El balón está en tu cancha. Tú haces la próxima jugada. Tú decides cómo vamos a responder a nuestra situación. Cómo vamos a responder a nuestra prueba, a la dificultad. ¿Amén? ¿Cómo? ¿Vamos a correrle? ¿O vamos a confrontarlo con confianza, con fe en nuestro Señor Jesucristo? Amén. O sea, hermanos, el apóstol Pablo estaba aquí, cerca de la muerte, hermanos. Y ahí iba a ser entregado. Y cómo había un gozo en él por compartir el evangelio. Si vemos eso, qué hermoso, amén. Cómo él pudo, aún estando así, tan cerca de la muerte, hermanos, de una situación fea, así, difícil. Cómo él pudo aún estar gozoso. Y es una cosa, hermanos, que debemos ver, es cómo estar gozosos y tener ese gozo de nuestro Señor, amén, en medio de nuestra situación. Hay muchas cosas que nos pueden pasar, amén, que pueden cambiar nuestras vidas. A veces yo me puse a pensar y dije, wow, ¿cuántos años tengo ya en la iglesia? Y muchas de las veces, hermanos, tengo libretas, la otra vez que estaba limpiando y muchas notas y libros. A veces tenemos tanto conocimiento en nuestras notas, pero no las aplicamos. Y me puse a pensar, dije, wow, mira cuántas. ¿Y por qué no cuando llegaba esa semana, ese día donde necesitaba recordar, necesitaba de la palabra, ¿por qué no regresaba a mis notas? ¿Cuántos de nosotros
tomamos notas y regresamos durante la semana a leerlos y a decir, oh, ok. Y empezar a aplicar las notas a nuestra vida. Amén. Porque a veces nos llenamos de tanta verdad, más de 20, 24 años viviendo en la iglesia y nos llenamos de tanta verdad, pero la aplicación a nuestra vida, nada, ni una aplicación, pero libretas de notas tenemos. Y aquí vemos, hermanos, que Pablo no se dio por vencido, el apóstol Pablo. Él siguió adelante, él siguió aún en la cárcel. Él no tenía una Biblia, pero tenía las palabras, los mensajes del Señor Jesucristo. Él no tenía como nosotros, él tenía el Antiguo Testamento, amén. Pero no tenía como nosotros, no sabía cómo iba a terminar, no. Pero él se pone a estudiar, se pone a escribir, y usted lo puede leer en las cartas, cómo él escribe. Amén. Se enfoca en lo que tiene que hacer, empieza a enseñar desde las cárceles, a enseñar también a las iglesias. Amén, hermanos. Y todo carta en la cárcel, los podemos leer, hermanos, están aquí. Amén. Y es lo más hermoso que veo, amén, porque muchas de las veces pensamos, ¿por qué es que la gente se da por vencidos tan fácil? Y pude llegar a mi mente, escribir unas cosas, puse, porque a lo mejor no conocemos a Dios. Al no conocer a Dios, no confiamos en Dios. Gloria a Dios. O hay un sentir de, ya no puedo, de hopelessness, como lo intenté todo, de que no hay esperanza, pues que ya no intenté todo, no hay esperanza que esto vaya a mejorar. Y cuando las cosas van así, debemos de parar y pensar, hermanos, porque muchas de las veces decimos, las cosas no van como yo quiero, las cosas no están yendo como yo pensaba. Things are not going my way, and you give up, right? We give up because things don't go our way. Y nos damos por vencidos porque las cosas no van como nosotros queríamos que fuéramos, teníamos pensado. Pero antes de darte por vencido, ponte a pensar una cosa. Las cosas no van de tu forma, pero ¿qué si van conforme al propósito de Dios? Y uno nunca piensa eso. Aleluya. No me funcionó esto, no salió como yo, pero ¿qué si Dios está usando esa situación, ese momento para agarrar tu atención y agarrarnos más confianza hacia Él? Nos está dando una oportunidad que por medio de esa situación difícil, situación X con nuestros hijos o nuestra familia, o el momento cuando ya nos queremos dar por vencidos o queremos cuitear lo que estábamos haciendo, a lo mejor esa es la cosa la cual Dios está usando para llamar nuestra atención. Amén, aleluya. Para demostrarnos que Él es verdadero, que Él cumple lo que su palabra dice. Amén. Que Él no se retracta. Amén. Él nos quiere ayudar, hermanos. Él quiere hacernos ver. A veces estamos en una situación, wow, hermanos, ¿no? Difíciles. Amén. ¿Cuántos se han encontrado en esas situaciones? En su vida, donde nomás todo lo que podemos hacer es agarrarnos del Señor. Amén. Just grab a hold of the Lord. And sometimes the Lord, things might not be going our way, but they're going the Lord's way. And He might be using that for you to cling on to Him, to grab a hold of Him and say, hey man, open your eyes. I want to teach you something through this. Te quiero enseñar algo por medio de esta lucha. Te quiero enseñar algo por medio de esta prueba, y quiero que apliques mi verdad en tu vida. Amén, hermanos. Amén. Y es hora de aplicar la verdad en nuestra vida. Representar la característica que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, no está en nosotros darnos por vencidos, tirar la toalla, hermanos. No, es seguir adelante, pon toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo.
Jesucristo. Amén. Y todo, hermanos, el Señor sabe Aleluya. que a veces pensamos que conocemos más de lo que podemos aplicar en nuestra vida, y es donde estamos en un gran error. A mí nadie me puede enseñar, yo ya lo sé. Ese texto ya me lo sé. Del Espíritu ya me lo sé, del bautismo ya me lo sé. Ya, pero ni una palabra, ni una de esas verdades las aplicamos a nuestra vida. Amén. Y yo les quiero dejar saber que el apóstol Pablo nos demuestra un amor hacia Dios. Un amor tenemos que tener para poder salir adelante, para poder vencer, para no darnos por vencidos, para no tirar la toalla, para no ser así. Tenemos que amar el llamado de Dios, hermanos. Tenemos que tener un amor para Dios incondicional. No solo cuando las cosas vayan bien, sino que cuando las cosas vayan mal. Leer la palabra durante la semana cuando necesitamos, no nomás cuando necesitamos, perdón, sino que seguir adelante. Amén. No sé lo que vamos a experimentar durante la semana, pero todo lo que el apóstol Pablo estaba experimentando, él lo estaba escribiendo en sus cartas. Todo lo que él experimentaba en las cárceles, en las prisiones, en las calles, las escribía, hermanos. Él tenía un amor, él no se dio por vencido. En ninguna de sus cartas vemos que él empieza a hablar mal del emperador Nero, ¿verdad? Nunca dice, me va a matar, que eso. No, nunca. Empieza a hablar mal. Nunca empieza a hacer, ¿cómo se dice? Hacer complaint. Quejar, gracias, perdón. A quejarse, nunca vemos que se empieza a quejar. Amén. Como les digo, si fuéramos nosotros, imagínense, hermanos, abrir una iglesia, irnos, regresar y andan mal otra vez. Irnos y regresar y aún no han aplicado la verdad que han aprendido. Y les escribes desde las cárceles de los prisiones y llegas y ahora hay cualquier pecado en la iglesia. Amén. ¿Cuántos no hubiéramos corrido? Y pienso en nuestro pastor y digo, con razón a veces él siente en él, ya no. A lo mejor ve como el apóstol Pablo y regresa a Corintios y dice, otra vez, ahora andan con esto, ahora lo otro. Pero yo he visto que Dios lo llena de fortaleza, que Dios le da fuerza para seguir adelante. Amén. Que aunque en su mente está eso, en su espíritu dice, no, tú tienes fuerza de un búfalo y vas a seguir adelante. Dios te está usando y tienes fuerza y Dios te va a multiplicar la fortaleza. Amén. Así que damos gracias a Dios porque vemos el fruto del esfuerzo. Lo vemos en el apóstol Pablo. Amén. El fruto. En las iglesias empezaron a crecer en número. Amén. Empezaron a crecer todas las iglesias en Corintios, en Filipenses, amén. La iglesia en Gálatas, en Romanos, amén. Podemos ver cómo él, como les digo, nadie quería, aquí escribí, no quisiera ser un pastor de Corintios. ¿Por qué? No sé, hermanos, usted piénselo y dígame si usted se gustaría hacer. Amén. Pero vemos cómo Él nos dejó todos estos ejemplos, hermanos. Nos dejó una palabra firme, hermanos, que terminar la carrera. Gloria a Dios. Amén. Terminar la carrera hasta el final, no darse por vencido, terminarlo, ir hasta el final. Nunca dijo él, ya estuvo, ya hasta aquí, ya me enfadé. Como dicen a veces cuando se enfadan, I had enough, ¿verdad? That's enough. Ya, hasta aquí, ya estuvo. Nunca en sus cartas dice él eso. Amén. Nunca dice, ya me di por vencido. Igual nuestro Señor Jesucristo nunca se dio por vencido. Gloria a Dios.
Una cosa que miro en una escritura, que nuestro Señor Jesucristo no se dio por vencido. A lo mejor sí, en su humanidad quiso que pasara la copa sobre él, pero aún estaba él a la voluntad del Padre Celestial. Amén. Ahora vemos 2000 años después, más de 2000 años después, aquí estamos, hermanos. Hay una iglesia viva que le alaba y glorifica a un Dios vivo, que está agradecido por las enseñanzas que han sido dejadas, y ahora adoramos a un Dios en espíritu y en verdad, y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, hermanos, porque había hombres que no se dieron por vencidos, amén, hermanos, que siguieron con valor, amén, que siguieron a escribir estas cartas, amén, con un valor, con el deseo, amén, con un amor a Dios, con un amor, amén, a la obra de Dios, amén, al reino de los cielos, amén. Como leímos en el principio en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 8, la recompensa. El apóstol Pablo sabía que hay una recompensa para el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Hay una recompensa. No hay razón para cuitear. Si usted cuitea, hermanos, piensen en eso, le cuiteamos a Dios. Nos damos por vencidos, nos damos por vencido a Dios, hermanos. En el cristiano no hay echarse para atrás, hermanos. Aleluya. No hay, amén. Pero me va a decir, pero Orlando, si solo puedes entender lo que estoy pasando. Me dijo un joven, if you would only understand, bro. Le dije, I don't understand. Maybe I don't understand, but God does understand. Amen. And God knows what He's doing in your life. Amen. Dios sabe, and God is equipping you with everything you need so that you can be victorious. Amen. In the name of Jesus. Yo no sé lo que está pasando. Aleluya. Oh, pero hermano, si tú supieras, a lo mejor sí sé, o a lo mejor no lo sé, pero Cristo lo sabe. Dios Todopoderoso lo sabe y Él entiende, hermanos. Aún antes de que usted empiece a empezar a pasar esa circunstancia, ese problema, Él ya sabía que tenía la fuerza usted necesaria para poder salir victorioso. Él ya lo había equipado con lo necesario para salir victorioso de esa prueba, de esa lucha, de esa situación en su vida. Amén. Aleluya. Dios está listo. Si usted está dispuesto, amén. Dios está dispuesto aún también para equiparnos, amén, para darnos lo mejor de lo mejor para nuestras vidas. Dios tiene lo mejor de lo mejor para nuestras vidas, amén, hermanos. Así que el tiempo se nos va, amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer Gálatas capítulo 6. Hay una cosa que siempre estaba en la mente del apóstol Pablo. Y mire lo que dice en Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6, 14. Si alguien lo tiene, lo puede leer en voz alta, amén, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si no, yo lo leo. Amén. Amén, Señor. La palabra de Dios dice así en Gálatas 6, 14, pero lejos esté de mí gloria, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Amén, amén. Wow. Si ve lo que estaba delante de él siempre, él no se gloriaba por abrir congregaciones, por ir de misionero, por hacer esto y lo otro. Dice, siempre está
cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo no sé qué se está enfrentando usted el día de hoy, hermanos, pero no le hace que tan difícil sea. No le hace que tan duro sea su situación, su problema, o que tanto desánimo le ha traído esa situación. No le hace cuántos motivos o cuántas razones o excusas usted puede pensar para decirle: yo tengo la razón para darme por vencido y dejar esto. No importa cuántas excusas tenga. Gloria a Dios. Recordémonos que hay un Padre Celestial. Tenemos al Dios, amén, que está en los cielos, amén. Sí, y Él nos ha salvado, hermanos, y Él vive en nuestros corazones. Tenemos que acordarnos de eso, hermanos. Que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, Él nos va a ayudar a sobrepasar esa necesidad, a poder pasar ese problema, esa enfermedad, sea lo que sea, hermanos. Yo no sé lo que esté usted pasando en su vida. Puede ser enfermedad, puede ser un desánimo o un problema, yo no sé, hermanos. Pero que siempre esté delante de nosotros la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ahí encontramos salvación. Amén, hermanos. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ahí fue derramado la sangre preciosa que nos lavó nuestros pecados. Amén, hermanos. Así que como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, no nos demos por vencidos. Amén, hermanos. Darnos por vencidos, nos damos por vencidos al Dios Todopoderoso, al Supremo Dios poderoso, amén, hermanos. Y tenemos que saber que todo es posible porque Dios lo ha hecho posible, y si Dios lo hizo posible, podemos sobrevivir cualquier situación. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Siempre estar en nuestra mente Gloria a Dios. la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Aleluya. el perdón de nuestros pecados, amén. Ahí se hizo realidad. Ya no nomás era una profecía, en la cruz del Calvario se hizo realidad, amén, hermanos. Se hizo expiación para usted y para mí. En nuestro Señor y Jesucristo no se dio por vencido. Él dijo: yo y mi Padre uno somos. Amén, hermanos. Se hizo uno con el Señor Jesucristo y nada lo pudo vencer. Nada lo pudo vencer, ni la cruz. Amén. Él solo puso su vida. Amén. Él sacrificó su vida para darnos salvación, hermanos. Y eso es lo que estaba delante de. Regresemos a Filipenses capítulo 1. Me encanta como dice aquí apóstol Pablo. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer, hermanos? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Amén. Dice. Amén, hermano. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. O sea, para mí el vivir es Cristo. El vivir, porque cuando vivo, Cristo se refleja en mí. Amén. Para mí el vivir es Cristo. Ya el morir, pues eso ya es ganancia. Pero el vivir, el estar aquí, es Cristo. Es reflejar el amor de Cristo. Cuando alguien hable conmigo, pueda reflejar el amor de Cristo. Cuando alguien me mire, puede reflejar el amor de Cristo a mí. Para mí el vivir es Cristo. ¿Puede usted decir, el vivir para mí es Cristo? Es reflejar al Señor Jesucristo. Amén. Es amar a Dios. Amén, hermanos. Es amarlo, no nomás para servirlo. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Cuántos aman a Dios para servir a Dios? Suficiente. Ahora, ¿cuántos aman a Dios para sufrir para Él? Ahí está
sirvo, sino Señor, yo te amo y yo voy a sufrir este dolor que estoy pasando con mi familia. Yo no me voy a dar por vencido, Señor. Yo te amo y porque te amo, Señor, yo voy a sufrir este dolor. Yo voy a sufrir estos tiempos difíciles en los cuales estamos. Muchos van a llegar a tu lado, tus amigos, amiguillos, tu familia te va a decir, ya deja eso. Ya date por vencido, ya deja ese chamaco, no entiende, ya deja ese trabajo, ya deja ese matrimonio, ya deja esto, ya deja el otro. Y te van a dar miles de razones, miles de motivos, de excusas por las cuales, mira, no te ha sanado Dios, mira esto, mira tus hijos, esto y lo otro, mira. Muchos hermanos van a llegar a nuestro lado y nos van a tratar de desanimar. Acuérdense de esto. Que el enemigo los está usando, hermanos. Que nuestra batalla no es contra ellos, es algo espiritual, hermanos. Que el enemigo los quiere derrotar, los quiere ver que se den por vencidos, que tiren la toalla y que digan, ¿saben qué? Tienes razón, yo ya no puedo. Pero hermanos, no se den por vencidos. Don't give up. Clamémosle a Dios, hermanos. Clamémosle a Dios en esos momentos más difíciles, cuando sentimos que ya no puedo. Dile, Señora, heme aquí estoy, Señor. Señor, ayúdame, Señor, yo no puedo sin ti. Pero no se den por vencido, hermanos. Aleluya. Pidámosle a Dios sabiduría. Pidámosle a Dios fuerza para poder seguir adelante. Amén, hermanos. Pero no nos demos por vencidos. Gloria a Dios. Piense ahora en los ejemplos de hermanos o hermanas que han perdurado una tentación o que han salido victoriosos de un tiempo difícil en su vida, de una situación difícil. Piense en esa persona. Si usted le pregunta, hermano o hermana, ¿cómo le hizo? Les va a decir, puse mi confianza en el Señor. El Señor nunca me dejó. Va a decir, yo me puse a orar. Puse a escucharme, a escuchar a Dios, a escuchar la palabra. Supe que Dios estaba conmigo y esa es la razón por la cual salí victorioso. Amén. Confrontó su problema con confianza, con valor. Amén. Con toda la confianza en Dios, sabiendo que Dios tiene todo en control, hermanos. Amén. Así que si usted nunca ha confiado en el Señor Jesucristo, si usted está aquí en esta noche, yo le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, amén, a ministrar el llamamiento. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted nunca ha confiado en el Señor y está a lo mejor en un problema, les voy a decir una cosa, no lo vas a poder hacer solo. You're not going to make it out of that problem. It might even get worse. You might take yourself deeper in the hole. Aleluya. Puede uno decir, sí, pero yo tengo dinero. El dinero lo podemos perder. Pero yo tengo salud, yo tengo familia que me va a apoyar. Tu salud, ya vimos, hermanos, lo podemos perder en un instante. Nuestra familia, aún así también lo podemos perder. Pero a un Dios todopoderoso, un evangelio que nos ama, que nos salva, nunca nos podemos perder, hermanos. Sino el Señor ha venido a buscar lo que se había perdido, hermanos, y a llamarnos, y nos está llamando en esta noche. Que aunque esté difícil, aunque esté dura la situación, sabemos que Dios está en esa barca con nosotros. Que Dios está en esa situación, momento difícil con nosotros. Él no nos ha dejado. Él nunca nos